Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Vamos a hablar de sistemas de ecuaciones lineales. Nos vamos a referir a tipos de sistemas, a las posibles soluciones y algunos métodos que permiten resolver esos sistemas. Bueno, comencemos recordando, por ejemplo, la ecuación de una recta en el plano en 2 dimensiones o la ecuación de un plano en el espacio en 3 dimensiones. Sabemos que la ecuación de una recta en el espacio R2 o en el espacio de los ejes X e Y tiene esta forma: a sub 1 por X más a sub 2 por Y igual a B, donde a sub 1, a sub 2 y B son números reales y X e Y son las variables. Y en el caso del plano, en el espacio, también tiene una forma del tipo a sub 1 por X, a sub 2 por Y, a sub 3 por Z igual B, donde las A sub 1, a sub 2, a sub 3 son números reales igual que B, y las X, Y y Z son las variables en juego. Las ecuaciones, ambas, tanto la de la recta como la del plano, son ecuaciones lineales, porque tanto las variables x como y como z están a la primera potencia. Vamos a llamar sistema de ecuaciones lineales a un conjunto de ecuaciones lineales que deben satisfacerse todas simultáneamente, es decir, que se satisfacen cuando se encuentran los valores de x, de y o de z que hacen cumplir la ecuación. Si hubiera varias ecuaciones, esos valores deberían cumplir todas las ecuaciones simultáneamente. Es decir, resolver un sistema de ecuaciones significa encontrar los valores x y z que satisfacen a todo el sistema. Veamos un caso. El primer caso sería, por ejemplo, encontrar las coordenadas del punto de intersección de dos rectas en el plano, si es que ese punto existe, ¿sí? No necesariamente si hay dos rectas en un plano se van a intersectar, pero en el caso de que se intersectan, resolver el sistema de esas dos ecuaciones, cada una de ellas responde a una recta, significa encontrar el punto cuyas coordenadas satisfacen simultáneamente las dos ecuaciones, es decir, el punto de intersección de las rectas. Otro caso podría ser encontrar las coordenadas de aquel punto de intersección entre tres planos en el espacio, si es que ese punto existe. Si existen tres planos en el espacio que se intersectan, lo van a hacer en un punto, y ese punto va a tener unas coordenadas x, y z que van a satisfacer simultáneamente las ecuaciones de cada uno de los planos que conforman el sistema. Bueno, comencemos con un ejemplo: encontrar las coordenadas del punto de intersección de dos rectas en el plano R2, si es que existe. Entonces tomemos del ejemplo anterior estas dos ecuaciones que conforman un sistema. Vamos a reescribirlo como primer paso ordenando las variables, es decir, elegimos una variable para que ocupe el primer lugar en la expresión analítica y una variable para que ocupe el segundo lugar y los ordenamos. En nuestro caso elegimos primero la x y luego la y los ordenamos dejando el término independiente del otro lado del signo igual. Este paso es necesario. Después podemos usar un concepto que lo venimos trabajando en las videoclases anteriores, que es el concepto de matriz y las operaciones que se pueden realizar con las matrices, y también el concepto de vector, para realizar un análisis sobre este sistema. Si bien es un sistema pequeño, con solo dos ecuaciones y solo dos variables en juego, vale la pena poner una mirada en cómo utilizar esos contenidos, esos conceptos que veníamos trabajando para poder hacer una operatoria mucho más simple y muy efectiva que permita resolver este sistema. Entonces, vamos a observar la matriz de los coeficientes del sistema de ecuaciones una vez que hayamos ordenado ese sistema, eligiendo en forma de columna, ubicar los términos que correspondan a esa variable, ¿sí? Una vez que hayamos elegido cómo ordenar cada ecuación y hayamos armado el sistema, podemos extraer de ese sistema una matriz de los coeficientes
de las variables implicadas. También sabemos cuáles son esas variables. En nuestro caso son dos, la x y la y. Y también sabemos cuáles son los valores que integran el término independiente. Si tenemos en consideración esto y las operaciones que podemos realizar con las matrices y con los vectores, vemos que el producto de la matriz de los coeficientes por la matriz columna o vector columna de las variables es igual a la matriz columna o al vector columna de los términos independientes. Es decir, podemos escribir matricialmente este sistema de ecuaciones, lo cual nos va a dar grandes ventajas a la hora de operar. A esto se lo va a llamar ecuación matricial. Ya hemos visto algunos ejemplos de cómo resolver la ecuación matricial. Podemos realizar operaciones que transforman los sistemas de ecuaciones en otros sistemas equivalentes. Esta es una de las cuestiones que sabemos. Estuvimos estudiando cuando vimos matrices que existen unas operaciones que se llaman operaciones elementales, que son 3, que en este caso, como la matriz corresponde a una matriz de coeficientes en un sistema de ecuaciones, vamos a decir que podemos multiplicar una ecuación por una constante distinta de 0, generando una ecuación equivalente. Podemos intercambiar el orden de las ecuaciones en un sistema de ecuaciones sin que se altere la equivalencia del sistema. Y podemos reemplazar una ecuación por su suma con un múltiplo de otra. Estas que habíamos visto eran operaciones elementales que podían aplicarse a una matriz para obtener matrices equivalentes. Las vemos ahora en el contexto de un sistema de ecuaciones como operaciones que pueden realizarse a cada una de las ecuaciones para generar ecuaciones equivalentes y sistemas de ecuaciones equivalentes. Veamos entonces. Como primer paso para resolver un sistema de estas características, vamos a generar lo que se conoce como matriz aumentada o matriz ampliada, donde tenemos la matriz de los coeficientes y además agregamos una columna a la derecha con la matriz o vector de los términos independientes. Lo que vamos a hacer con esta matriz aumentada es operar sobre este sistema para llevarlo a una forma escalonada que nos va a permitir una resolución mucho más rápida del sistema. Entonces, comencemos por hacer algunas de las operaciones. Por ejemplo, tomar la fila 1, multiplicarla por la constante 1/2 y volver a colocarla en la fila 1, lo que nos da la siguiente matriz. La siguiente operación sería tomar la fila 2 y restarle a la fila 2 el triple de la fila 1, es decir, 3 por la fila 1, y colocarla obviamente en el lugar de la fila 2, con lo cual obtendríamos la siguiente matriz. Y ahora, para que la primera entrada de cada fila sea 1, deberíamos multiplicar la fila 2 por 2/5 y dejarla en el lugar de la fila 2, con lo cual obtenemos finalmente esta matriz, que tiene unos como primera entrada en cada fila y es una matriz escalonada. Podríamos seguir operando para que sea escalonada reducida y eliminar el 1/2 que está arriba del 1 de la segunda fila, pero vamos a dejarla por ahora como matriz escalonada. Separemos nuevamente esta matriz de los coeficientes, que es una matriz equivalente a la matriz original, porque lo que estuvimos haciendo fueron operaciones elementales y generando entonces, a partir de esas operaciones elementales, matrices equivalentes. Por lo tanto, esta matriz marcada es una matriz equivalente a la matriz original. Y esta matriz, si la reescribimos el sistema de ecuaciones como en forma matricial, vamos a ver que tiene esta expresión, con lo cual rápidamente podemos operar y advertir que la primera solución es que I
vale 11/5. Obviamente, una vez que encontramos el valor de y, hacemos una sustitución hacia atrás y poniendo ese valor en la ecuación primera, obtenemos inmediatamente el valor de la x, del valor de x que resuelve este sistema. Es decir, que hemos encontrado las coordenadas x e y del punto de intersección de ambas rectas. Si lo quisiéramos ver desde un punto de vista gráfico, tenemos allí representadas las dos rectas. En azul está la primera recta y en verde está la segunda recta y el punto de intersección marcado. Bueno, y en lo que sigue nos va a interesar generalizar este procedimiento que acabamos de realizar con un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Comencemos reconociendo que un conjunto de n ecuaciones lineales en las mismas m variables forman lo que llamamos un sistema de n ecuaciones lineales con m variables. Generalmente se lo llama sistema de n por m. También ese sistema va a tener una estructura como esta, en donde se van a acomodar en forma descendente las n ecuaciones y cada una de ellas va a estar organizada de modo tal que va a sumarse los términos que corresponden a las mismas variables y va a poder encolumnarse acomodando en cada columna las mismas variables para cada una de las ecuaciones. Y también vamos a tener una columna que corresponde a los términos independientes. Vamos a decir que la solución de un sistema como este, en donde hay m variables, va a ser un conjunto de m elementos, s sub 1, s sub 2, s sub 3, s sub m, que podrán reemplazarse en el lugar de las x y que deberán satisfacer cada ecuación en particular y todas al mismo tiempo. A este conjunto de m valores vamos a considerarlo como un vector de m componentes. Vamos a ver ahora que hay algunos tipos de sistemas de acuerdo al tipo de soluciones que pueden llegar a tener. En principio, los sistemas podrán tener una solución única, podrán tener infinitas soluciones o quizás ninguna solución. Si el sistema tiene una solución única o si tiene infinitas soluciones, o sea, al menos una, vamos a decir que estamos en el caso de un sistema consistente. Se llaman sistemas consistentes aquellos sistemas que tienen al menos una solución. Si el sistema no tiene ninguna solución, se va a llamar sistema inconsistente. También suelen nombrarse como sistema compatible determinado cuando el sistema tiene una única solución. Cuando el sistema tiene infinitas soluciones va a ser compatible pero indeterminado. Y cuando el sistema no tiene ninguna solución, se va a llamar sistema incompatible. Esto es a modo de la forma en la que nos referimos a los sistemas, pero es importante conocerlo. También vamos a hablar de sistemas homogéneos. Este rótulo indica aquellos sistemas de ecuaciones lineales particulares en los que los términos independientes son todos nulos, es decir, todos valen 0. Un sistema de estas características, donde la columna de los términos independientes o el vector que corresponde a los términos independientes es el vector nulo, es entonces un sistema homogéneo. Todo sistema de ecuaciones lineales homogéneo tiene una solución. Dejamos un segundo para pensar en esto y vemos cómo es que tiene una solución. Siempre va a tener solución. El sistema homogéneo es un sistema consistente. Al menos tiene una solución, porque cada una de estas ecuaciones está igualada a 0. Y una solución posible es cuando cada una de las variables vale 0. Si cada una de las variables se le asignara valor 0, ese vector solución sería efectivamente solución de una y de todas
las ecuaciones. Es decir, que esa solución en la cual el conjunto de valores es todo nulo, es decir, el vector nulo, es lo que conocemos como solución trivial del sistema de ecuaciones homogéneo. El vector nulo. Recordemos entonces esta característica tan interesante de los sistemas homogéneos. Veamos ahora algunos ejemplos, algunos casos particulares para ver el tratamiento que tienen y los tipos de soluciones que aparecen. Por ejemplo, en un primer momento podemos trabajar el caso de un sistema de 4 ecuaciones y 3 variables. Serían estas ecuaciones con sus 3 variables, x1, x2 y x3, que ya están ordenadas en cada una de las ecuaciones, y podemos generar la matriz de los coeficientes y la matriz aumentada para luego, a través del método de Gauss-Jordan o eliminación gaussiana o método del pivote, como suele llamarse, poder transformar esa matriz aumentada en una matriz equivalente, pero que sea escalonada, de modo que sea sencilla su resolución. Comenzamos entonces la matriz de los coeficientes y la matriz aumentada. Vamos a realizar operaciones elementales para ir transformándola en una matriz escalonada. La primera operación sería tomar la fila 2 y restarle el doble de la fila 1 y colocar en el lugar de la fila 2 para conseguir un primer 0 debajo del 1. Una vez hecho esto, una segunda operación elemental podría ser sumar las filas 3 y 4 y dejar el resultado en la fila 3, es decir, a la fila 3 sumarle la fila 4, lo cual nos va a generar la siguiente matriz equivalente. Ahora podríamos a la fila 4 restarle la fila 1 para conseguir un 0 que se encolumne debajo del primer 1 y luego intercambiar los lugares de la fila 4 con la fila 3, obteniendo entonces la siguiente matriz. Esta matriz, ya estamos cerca de terminar con la secuencia de operaciones porque ya está bastante escalonada, pero todavía podríamos a la fila 3 multiplicarla por menos 5 y sumarle la fila 2, con lo cual tenemos esta matriz. Y ahora sí, ya vemos que no podemos continuar realizando operaciones elementales que nos permita seguir escalonando la matriz. Por lo tanto, vemos que hay un conjunto de 4 números en la esquina inferior derecha que implican que hasta ahí pudimos llegar con las operaciones elementales para generar una matriz escalonada. Y este conjunto de valores, en principio, si nosotros volviéramos hacia atrás y tratáramos de reescribir a partir de esta concepción matricial, reescribir el sistema de ecuaciones, considerando que esta es una matriz equivalente a la original, nos quedaría el siguiente conjunto de ecuaciones, con lo cual se observa aquí un problema porque, en principio, 7x3 nos da 0, pero a su vez menos x3 tiene que ser 4, con lo cual hay una incoherencia, porque para que 7x3 sea 0, x3 debe ser 0, pero si x3 es 0, menos x3 no puede valer 4. Con lo cual, esta situación es una situación impropia, es absurda, ¿sí? Y genera como resultado el hecho de que este sistema no tiene una solución posible. Por lo tanto, este sistema en particular fue un caso de sistema que no tiene solución. Otro caso podría ser, por ejemplo, supongamos que tenemos dos ecuaciones con 3 variables, es decir, menos cantidad de ecuaciones que variables. Tomemos, por ejemplo,
las siguientes dos ecuaciones. El siguiente sistema tiene una matriz de coeficientes, obviamente las variables son 3, así que escrito en forma matricial sería multiplicar la matriz de los coeficientes por el vector x sub 1, x sub 2, x sub 3, vector columna, e igual al vector columna de los términos independientes, 2, 1. Recordemos cómo se hacía el producto de las matrices, ¿sí? En este caso, una matriz de 2 por 3 multiplicada por una matriz de 3 por 1 nos va a dar una matriz de 2 por 1. Bien, volviendo entonces, ahora sí, ya más al procedimiento, tenemos que generar la matriz aumentada, es decir, la matriz de los coeficientes, agregándole a la derecha la columna de los términos independientes, y vamos a trabajar con esta matriz a través de la eliminación gaussiana por operaciones elementales, tratando de generar una matriz escalonada equivalente. La primera operación sería sumar las filas 2 y la fila 1 y colocarla en el lugar de la fila 2, con lo cual obtenemos la siguiente matriz equivalente. Y con esto llegamos al final, porque no hay forma de seguir escalonando. Ahora, volviendo a una escritura en forma de sistema de ecuaciones, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. La primera ecuación sería idéntica a la original. La segunda ecuación sería x2 más 0 igual a 3. Por lo tanto, el primer resultado sería que x2 vale 3. Ese sería el primer resultado. Sustituyendo el x2 igual a 3 en la ecuación anterior, es decir, sustituyendo hacia atrás, la cuestión es que x1 nos queda igual a menos 4 más x3. Por lo tanto, tenemos un x1 que está vinculado a x3. Si tomamos a x3 como un valor numérico, porque dado que si x3 cambia, x1 va a cambiar, en este caso x2 es fijo y vale siempre 3 para hacer solución del sistema, pero el x1 y el x3 están vinculados, así que si yo le doy un valor a x3, eso va a impactar en el valor de x1. Entonces consideramos a x3 como un valor paramétrico, un número t, donde t va a tener como característica que va a ser un número real. Lo vamos a llamar parámetro y vamos a poder escribir la solución del sistema de la siguiente forma. Este sistema va a tener infinitas soluciones y esas soluciones van a ser de la forma x sub 1, x sub 2, x sub 3, tal que x sub 1 sea menos 4 más t. X sub 2 va a ser 3 y x sub 3 va a ser t. Esta es la estructura de las soluciones del sistema, que son infinitas. De acuerdo al valor de t, va a haber una u otra solución. Veamos también otro caso, en esta ocasión, una situación en la cual vamos a tener 3 ecuaciones y 3 variables. Vamos a ver dos ejemplos de este tipo. Este sería un primer ejemplo de un caso en el cual tenemos igual número de ecuaciones que de variables. Sea el siguiente sistema de ecuaciones, su matriz de coeficientes, la forma de escritura matricial del sistema, y ahora generamos la ecuación aumentada y vamos a trabajar por eliminación gaussiana como venimos haciendo. Las operaciones elementales van a ser las siguientes. En la fila 2 le vamos a sumar 2 veces la fila 3 y vamos a obtener la siguiente matriz, a la cual le vamos a sumar la fila 3 con la fila 1, la vamos a colocar en el lugar de la fila 3, obteniendo la siguiente matriz. A esta matriz le vamos a aplicar un tercio menos un tercio multiplicado por la fila 2. ¿Por qué? Para generar un 1 en esa primera entrada. Y lo vamos a volver a colocar en la fila 2. Entonces nos va a quedar de esta forma, una matriz equivalente. Y ahora lo que podemos hacer es a la fila 3 restarle la fila 2 y dejarla
el resultado en el lugar de la fila 3, obteniendo esta matriz equivalente. Solo nos resta multiplicar por 3 medios la fila 3 para obtener un primer 1 como entrada en la tercera fila, y así llegamos a la siguiente matriz, que es una matriz equivalente a la original, pero en este caso es una matriz escalonada que cuando la llevamos a la escritura que corresponde a la expresión matricial del sistema, vemos que sencillamente se puede encontrar ya una primera solución. Reescribiendo el sistema, obtenemos que x sub 3 es igual a 5. Con este valor podemos ir sustituyendo hacia atrás, porque sabemos ya que x sub 3 vale 5. Con lo cual, x sub 2 me va a dar un valor 3. Y ya teniendo el valor de x sub 3 y de x sub 2, sustituimos en la primera ecuación, obteniendo que x1 va a valer 1. Por lo tanto, en este caso, lo que se observa es que la solución del sistema está conformada por esta terna de valores, 1, 3, 5. En este caso, el sistema tiene una solución única, y es el vector 1, 3, 5. Suscríbanse al canal si les interesan estos temas y si les interesa seguir recibiendo actualizaciones y les parece que les sirve para ir aprendiendo estos contenidos. No se olviden también de indicar que les gusta el video si es que les está sirviendo para aprender. Veamos también el caso de un segundo ejemplo sobre un caso de 3 ecuaciones con 3 variables. En esta situación tomemos este sistema de ecuaciones. También podemos escribirlo en su forma matricial, separando la matriz de los coeficientes, el vector de las variables y el vector de los términos independientes. Y vamos a generar, como siempre hasta venimos haciendo, la matriz aumentada y vamos a trabajar por eliminación gaussiana sobre esta matriz aumentada para llevarla a su forma escalonada. Tomamos la fila 2, le restamos 2 veces la fila 1 y lo colocamos en el lugar de la fila 2. Tenemos la siguiente matriz equivalente. Ahora multiplicamos por menos un quinto la fila 2 para que tenga un primer 1 en la entrada, obteniendo esa matriz equivalente, a la que luego le vamos a aplicar una operación más, que es multiplicar por 2 la fila 1 y sumársela a la fila 3, colocando el resultado en la fila 3. Y obtenemos así una matriz ya escalonada, pero que tiene una característica muy importante. En este caso se observa que la última fila son todos ceros, es decir, es una fila nula. Es como si no tuviéramos ahí ninguna relación, ninguna ecuación, ¿sí? Es todo cero. Esta matriz, recordemos que las operaciones que vinimos realizando son todas operaciones elementales y son todas operaciones que mantienen la matriz equivalente a la matriz original, ¿sí? No cambia el sistema, no cambian las soluciones del sistema por el hecho de que yo esté trabajando con una matriz distinta, porque es una matriz distinta pero equivalente. ¿Pero qué significado tiene esto? Si reescribimos en forma matricial el sistema, vemos que nos va a quedar de esta manera. 0 por x3 es igual a 0. Esto significa que x3 puede tomar cualquier valor que yo quiera le puedo asignar, siempre y cuando sea un valor real, porque estamos trabajando con matrices, soluciones reales. Si le doy un valor real cualquiera, siempre se va a cumplir esta expresión, ¿sí? Entonces, a x3 lo voy a llamar t como parámetro, ¿sí? Es un número real t
cualquiera. Teniendo esto presente, podemos ir sustituyendo hacia atrás. X sub 2 nos va a quedar 1 más 2 quintos de t, y x sub 1 nos va a quedar 2 menos 2 por x sub 2, que era 1 más 2 quintos de t, más x3, que habíamos dicho que era t. Si hacemos todos los cálculos, nos queda que x sub 1 es igual a 1 quinto de t. Por lo tanto, tenemos ya un sistema que claramente tiene infinitas soluciones y todas tienen la forma 1 quinto de t, 1 más 2 quintos de t y t. Vamos a hablar ahora de una cuestión interesante que tiene que ver con la estructura también de los sistemas de ecuaciones lineales, sobre todo el tema de una concepción matricial para el manejo de estos sistemas y vectorial. Entonces, en principio consideremos un ejemplo, 3 ecuaciones con 3 variables. Como veníamos trabajando hasta ahora, nosotros separábamos de la estructura de este sistema, por un lado la matriz de los coeficientes, luego la matriz de las variables o vector o columna de las variables y también la matriz que corresponde a los términos independientes o vector columna de los términos independientes. Esta era una de las formas en las cuales podríamos escribir la estructura matricial, ¿sí?, de este sistema de ecuaciones. Pero vamos a ver que no es la única forma, sino que también podemos entender, si pensamos nuevamente en esta matriz de los coeficientes, podemos distinguir en esta matriz, en este caso, 3 columnas de valores, ¿sí? Estas columnas, pensando en la forma en la que está escrito el sistema, resulta que si cada una de esas columnas las multiplicamos por cada una de las variables que le corresponden, por ejemplo, la primera columna con la primera variable, la segunda columna con la segunda variable, etc., la suma de todos estos productos nos va a dar la columna que corresponde al vector de los términos independientes. Es decir que, si bien antes trabajábamos pensando que teníamos una matriz de coeficientes, una matriz de las variables y una matriz de los términos independientes, y A por X nos daba B, ¿sí?, ahora tenemos que pensar que en esa matriz A su vez, existen columnas dentro de la matriz que pueden ser pensadas como vectores, columnas, y cada uno de esos vectores pueden ser entendidos como que se multiplican cada uno de ellos por los valores que le corresponden a la variable, y lo que nos va a dar es la columna o vector de los términos independientes B. Es decir que el B es un vector de los resultados de la suma de los múltiplos de los vectores columnas de A, y los factores que multiplican o multiplicativos son justamente las variables del sistema, o en caso de que el sistema se resuelva, las soluciones de las variables del sistema. En este caso decimos que B es combinación lineal de las columnas de A. Volvemos a remarcar que las columnas pueden ser pensadas como vectores. Lo mismo que las filas también podrían ser pensadas como vectores. Bueno, ahora va a ser importante profundizar en este concepto de combinación lineal de vectores, pero en particular aplicado a la solución de los sistemas de ecuaciones lineales. Decimos que en un sistema de ecuaciones lineales de n ecuaciones con m variables, A es la matriz de los coeficientes, es una matriz de n por m, con m columnas. Los vectores columnas los vamos a llamar A1, A2, A3, AM. X va a ser una matriz de las variables, una matriz de m por 1 o vector columna de las variables. B va a ser una matriz de n por 1 o vector de los términos independientes, también vector columna. Y escribíamos el sistema en forma matricial como A por X igual a B. Ahora bien, el producto de matrices A por X, que me da B,
acabamos de ver que B también puede ser pensado como combinación lineal de los vectores columna A1, A2, A3, AM. Entonces, si este fuese el sistema, donde distinguimos la columna de los elementos que conforman los términos independientes en azul y en fucsia las columnas que corresponden a las variables, vamos a decir que podemos escribir este sistema de la siguiente manera. Una suma de los vectores columnas multiplicados cada uno de ellas por la componente del vector de las variables correspondiente, sumadas todas, nos va a dar el vector columna de los términos independientes. Hay un teorema asociado con esta situación, que es un teorema muy importante en relación con las posibilidades de solución de estos sistemas, que dice lo siguiente. En un sistema A por X igual B, un sistema de N por M ecuaciones lineales, ese sistema es consistente, es decir, tiene al menos una solución, si y solo si B, que es el vector columna de los términos independientes, puede ser expresado como combinación lineal de las columnas de A. Este sí y solo sí significa una lectura entre antecedente y consecuente de esta afirmación de ida y vuelta. Es decir, si el sistema es consistente, B puede ser escrito como combinación lineal de los vectores columna de A. Y a su vez, si B puede ser escrito como combinación lineal de los vectores columna de A, entonces el sistema es consistente. Este es un resultado sumamente interesante. Bien, y ahora sí llegamos al final de esta videoclase. Agradecemos por el video de la carátula. Suscríbanse al canal si les interesan estos temas y si les parece que la forma de tratarlos les sirve para aprender los conceptos. Desde ya vamos a continuar en una próxima clase desarrollando también el tema sistemas de ecuaciones lineales. Hasta entonces.